Bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas Nuam Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. Les cuento que ya arrancaron las operaciones en la bolsa de Nueva York. Revisemos entonces cómo se comportan los principales índices de Wall Street, comenzando en este caso por el Dow Jones, promedio industrial, es el más grande dentro de este mercado bursátil estadounidense y que se consolida en el nivel de 50.000, es decir, que registra por ende nuevos máximos históricos. De momento tiene un avance del 0,39% y con ese movimiento se ubica en 50.329 puntos. Este Dow que alcanzó esta cifra por primera vez durante el pasado viernes, que en la jornada del lunes logró extender ese comportamiento leve, eso sí, al alza, pero marcando nuevos máximos históricos al cierre, y vemos que acá en el arranque sigue extendiendo ese comportamiento por encima de los 50.000, que resultaba ese nivel clave que tenía que superar, y por lo menos en las últimas 3 jornadas, incluidas la de hoy, pues ha logrado ese comportamiento. También revisar entonces el Standard & Poor's 500, índice de referencia, índice también general dentro del mercado bursátil estadounidense, que siempre da una visión bastante importante de la salud empresarial en ese territorio y que también avanza, eso sí, un poco más leve, 0,13% a esta altura, y llega a 6.973 puntos. Ahí lo que tendría que ir a buscar el Standard & Poor's es nuevamente los niveles de 5.000 que alcanzó brevemente, pero que no logró sostener en semanas anteriores, y pues aquí simplemente ha perdido un poco de fuelle en sesiones con altibajos, y en la que respecta precisamente a las últimas jornadas de negociación ha sido comportamientos en su mayoría al alza, como vemos también en esta apertura. También entonces revisar el Nasdaq Composite, que como siempre lo recordamos es un índice en este mercado bursátil estadounidense que básicamente se rige porque tiene mucha presencia del sector tecnológico, empresas precisamente que son afines a ese sector, pues cotizan en este Nasdaq, que también arranca con una variación positiva del 0,10%, 0,12%, obviamente vemos variaciones en tiempo real, y eso sí, se ubica en 23.265 puntos este Nasdaq, que también arranca entonces con tono positivo para una apertura en verde en lo que respecta a los principales índices de Wall Street. En relación a este tema, les cuento que las acciones estadounidenses operan prácticamente sin cambios este martes, después de que el Dow Jones de Industriales alcanzara un nuevo máximo histórico. Los inversores se mantienen cautos tras conocer que las ventas minoristas de diciembre se mantuvieron sin variación por debajo del aumento del 0,4% que esperaba el mercado, y también a la espera del informe de empleo del miércoles y del índice de precios al consumidor, que ya se conocerá en la jornada del viernes. El mercado viene de 2 sesiones consecutivas de ganancias. El Dow, cabe recordar, subió levemente y marcó nuevos récords intradiarios y de cierre, mientras que el Standard & Poor's 500 avanzó cerca de 0,5% y el Nasdaq 0,9%. Las acciones tecnológicas lideraron el repunte, extendiendo la recuperación iniciada durante el viernes, después de que la corrección de la semana pasada no generara daños técnicos significativos. Desde una perspectiva técnica, cabe señalar, el Standard & Poor's 500 logró recuperar soporte sobre sus medias móviles de 50 y 100 días, una señal positiva para el mercado, con varias clases de activos superando en este caso al índice. No obstante, los estrategas advierten que el avance podría ser irregular, selectivo, con ganadores y perdedores a medida que los inversores evalúan el panorama económico y de resultados empresariales. Bueno, mientras entran en operación las bolsas de la región, hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local. En este caso, un mercado que ha estado operando incluso en cierta medida al alza y posteriormente ya un descenso pronunciado. Tenemos que sobre las 8:02 de la mañana este mercado cambiario abrió sobre los 3.674 pesos. Es decir, si comparamos ese valor frente al cierre en el spot de la jornada del lunes, pues teníamos un alza inicial de 16 pesos, teniendo en cuenta que en el mercado spot el dólar terminó la sesión del lunes en 3.658 pesos. Ahí básicamente ese punto máximo que ustedes ven en la gráfica en este momento. Posteriormente, una vez ya se conocieron datos en territorio estadounidense sobre las 8:30 de la mañana, pues empezó ese movimiento más pronunciado a la baja, y ya a esta altura tenemos una cotización de 3.645 pesos, es decir, frente a la referencia de ayer cae aproximadamente 13 pesos, y ya obviamente frente a la apertura de 3.674 pesos estamos hablando que hay una caída de un poco más de 28 pesos, teniendo en cuenta que ya se actualizó ahí el valor, 3.645 pesos con 80 centavos. En promedio la divisa se negocia en 3.658 pesos con 9 centavos, y cabe recordar que la tasa representativa del mercado que rige este martes 10 de febrero
es de 3.651 pesos con 90 centavos. La divisa, como les contaba, fluctúa entre un mínimo de 3.641 pesos, un valor que alcanzó aproximadamente sobre las 9:34 de la mañana, es decir, hace pocos minutos, y un máximo de 3.679 pesos, que es ese valor que sobre las 8:05 de la mañana vemos como pico máximo de la sesión hasta el momento. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 215 millones de dólares en un total de 562 operaciones, un volumen bastante medio. El mercado local a nivel Colombia también respondiendo a lo que sucede en el plano internacional con esas ventas minoristas, que ya vemos también qué interpretación les da el mercado básicamente en territorio estadounidense, y pues también marcada por una semana que será clave por el informe de empleo oficial y el dato de inflación que recordemos salen con un retraso respecto a sus fechas originales, teniendo en cuenta el cierre del gobierno federal que duró 4 días, y pues básicamente el informe de empleo pasó del viernes al miércoles y el informe de inflación del miércoles al viernes por esta situación. En caso de esta apertura del mercado cambiario, les cuento qué prevé y nos explica Juan Pablo Vieira sobre el comportamiento de la divisa. El dólar continúa completamente estable, estamos en un movimiento de consolidación, no hay cambios estructurales de flujos, está todavía los flujos muy equilibrados entre compra y venta. Por ahora no vemos opción, digamos, para estrategias de mediano o largo plazo. Está el movimiento muy enrangado, sigamos aprovechando en Colombia compra hacia los 3.600, 3.570, ventas nos reactivamos sobre los 3.690, inclusive evaluaremos un 3.685, muy buena zona para ir evaluando ventas por esa zona, mientras no aparezcan compradores en la región. Por ahora está muy tímido el mercado, no hay catalizadores importantes. ¿Qué estamos viendo favorable? Que puede presionar un poco más a la baja y permitir compras en el rango inferior del movimiento, es que el mercado bursátil en Estados Unidos está muy positivo, está entrando un flujo comprador muy grande en acciones afuera, sigue la tendencia alcista intacta en Estados Unidos y el mercado está descansando, lleva ya casi 15 semanas en un movimiento muy enredado también en el mercado bursátil en Estados Unidos, con volatilidad, pero manteniendo una zona estructural de piso que le permite al mercado descansar, y fácilmente un rompimiento en Estados Unidos al alza en la bolsa será algo muy favorable para corrección en el dólar. Para nuestros clientes exportadores debemos seguir participando, así tengamos nuestros cálculos con 3.800, punto de equilibrio, digámoslo así, o presupuestos con 3.800, debemos ir participando con ventas una vez tocamos el techo del rango. O sea, aprovechar e ir monetizando cada vez que toquemos el techo del rango sobre cerca de los 3.700, 3.720, ese rango es muy bueno para ir vendiendo porque el sesgo se mantiene bajista, todavía no hay entrada de compradores. ¿Qué es importante? Ni para compra ni para venta. Mientras uno está en un movimiento enrangado, no puede salir a cubrir porque él tiene igual de probabilidades que ir para arriba o abajo el rango. Y el rompimiento es fuerte por lo general, entonces debemos es estar participando en el corto plazo, aprovechando el movimiento de esos 100 pesos arriba y abajo. Y ya cuando se dé rompimiento y que se dé rompimiento con la fuerza suficiente, los activamos para operaciones ya sea de compra o de venta mediano o largo plazo. Bueno, y revisaremos el dólar, pero en el plano internacional, recordemos medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares que incluye, por ejemplo, el euro, el franco suizo, el yen japonés, la libra esterlina, por nombrar los más importantes y relevantes dentro de este índice. Tenemos que entonces el dólar en el plano internacional de momento tiene una variación negativa del 0,19%, 0,18%, obviamente variaciones en tiempo real, pero eso sí, se ubica en niveles de 96,68 puntos, es decir, otra jornada a la baja de este dólar después de alcanzar niveles por encima de 97, incluso apuntando casi a los 98, pero no logró sostenerlos, por lo menos en lo que respecta a la jornada de lunes y martes, lo que hemos visto precisamente en estos espacios. En este caso entonces vuelve el dólar, como les digo, a caer desde niveles de 97,70, que fue esos puntos máximos que alcanzó después de una caída pronunciada desde el nivel de 99,40 que vimos como punto máximo en el 2026, y pues ya con este nivel de 96,68 tenemos entonces niveles que no se veían aproximadamente desde el 30 de enero pasado. Estamos hablando de aproximadamente los últimos 11 días, entonces vuelve a presentar debilidad el dólar, y pues digamos que está mucho más cerca también
también a esos niveles de debilidad que alcanzó por debajo e incluso casi sobre el soporte de 96 puntos que resultaban mínimos desde diciembre del 2021 y poco a poco va perdiendo fuelle a medida, eso sí, que se conocen datos macro en Estados Unidos. Obviamente, otro de los factores que harán subir o bajar dependiendo de cómo salgan este XY, pues lo que hablábamos de las nóminas no agrícolas, la tasa de desempleo y el dato de inflación que resultan relevantes también en materia de política monetaria para la Reserva Federal. Entonces también muy atento a lo que suceda en el resto de la semana precisamente con esos datos a nivel económico que básicamente pueden afectar ese comportamiento que viene teniendo el dólar, tanto profundizarlo a la baja o que recorte precisamente ese comportamiento negativo de las últimas sesiones. Les cuento que el ejército de los Estados Unidos anunció la muerte de 2 presuntos narcotraficantes en un nuevo ataque contra una embarcación en aguas del Pacífico, con lo que se eleva a 130 el número de víctimas desde el inicio de la campaña antidrogas de Washington en la región. El ejército de Estados Unidos anunció el lunes la muerte de 2 presuntos narcoterroristas en un nuevo ataque contra una embarcación en aguas del Pacífico, con lo que se eleva a 130 el número de víctimas desde el inicio de la campaña antidrogas de Washington en la región. El Comando Sur país norteamericano informó en su cuenta de X que 2 narcoterroristas murieron y uno sobrevivió durante la operación, y que le notificaron a la Guardia Costera estadounidense para activar el sistema de búsqueda y rescate del sobreviviente. Se trata de la tercera embarcación en ser destruida desde que Estados Unidos depuso al presidente venezolano Nicolás Maduro durante un ataque militar en Caracas y otras regiones del país el 3 de enero. Extranjeras imperialistas. Antes de ser capturado, Maduro, que se encuentra detenido en Nueva York y enfrenta un juicio por narcotráfico, acusó a Estados Unidos de querer derrocarlo con el despliegue militar en el Caribe, en lugar de combatir el narcotráfico. El gobierno del presidente Donald Trump, que alega que los cárteles del narcotráfico operan desde Venezuela, desplegó en septiembre un contingente militar en el Caribe y el Pacífico Oriental, donde al menos 38 embarcaciones han sido destruidas. Washington no ha proporcionado evidencia definitiva de que las embarcaciones atacadas están relacionadas con el tráfico de drogas, lo que ha suscitado un intenso debate sobre la legalidad de las operaciones. Y a esta hora comenzaron operaciones las bolsas de la región, Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Nuam Exchange. Entonces iniciamos por la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que medía a través de sus principales índices, de momento tiene una apertura en negativo. El MSCI Colcap pierde 0,13% a esta altura y llega a 2.392 puntos, un Colcap que en jornadas anteriores básicamente venía con comportamientos positivos de manera continua, es decir, que está cortando una racha entonces en este caso con esta apertura y pues esperar qué sucede aquí y hasta el final de la sesión. Ahí ven ustedes variaciones en tiempo real y ya pasó entonces de perder 0,13% a ganar 0,02%, también de manera leve, pero eso sí, cambió su comportamiento, por lo menos en lo que hemos hablado precisamente de esta apertura. Por su parte, el Corir también estaba teñido de rojo hace unos instantes y pasó a ganar entonces 0,11% a esta altura y se ubica en 1.535 puntos. El MSCI Colcap llega entonces a 2.396 puntos a esta altura. Ahí veíamos entonces comportamientos mixtos en un inicio, pero de ser así, que mantengan ese verde por lo menos hacia el final de la sesión, pues estaría encadenando casi que 3 sesiones de manera consecutiva este índice o estos índices en la Bolsa de Colombia y vemos que ya casi que ni tiene variación precisamente a esta altura. Revisar entonces cuáles son las acciones que tienen comportamientos a esta altura en la Bolsa de Colombia y tenemos básicamente, vamos a revisar rápidamente cuáles son las que están subiendo a esta altura. Teniendo en cuenta precisamente todo el tema de lo que les hablo, esa volatilidad que han tenido los índices, despejándose o despegándose mejor de esos máximos históricos no vistos en terrenos pasados, hablando precisamente del MSCI Colcap, que recordemos en su punto máximo o en ese techo histórico superó incluso los 2.500 puntos en lo que fue precisamente ese punto máximo tanto de manera histórica como del 2026 y también revisar entonces el Colir que recordemos en su punto o techo alcanzó los 1.600 puntos y a partir de esos puntos, tanto en el Colir como en el MSCI Colcap, pues básicamente se perdieron esos máximos históricos, se perdió algo de fortaleza que están intentando recuperar por lo menos con esas sesiones de manera consecutiva al alza. En este caso tenemos que la acción que más gana a esta altura es la acción del Grupo Energía Bogotá, que avanza 1,03% y se ubica en 2.940 pesos. La ordinaria o la acción ordinaria mejor del grupo Cibes avanza 0,49% y llega a 82.500 pesos. ISA, Interconexión Eléctrica, avanza 0,48% y se ubica en 29.500 pesos y la acción ordinaria
Cementos Argos gana 0,29% y ya se ubica en 13.700 pesos. Son 4 entonces las acciones que registran comportamiento positivo a esta altura en la Bolsa de Colombia. Revisar entonces la de comportamiento negativo. La que más pierde a esta altura, la acción de Ecopetrol, que pierde 1,78% hasta los 2.210 pesos. Obviamente esto teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en las últimas horas. Recordemos que la Fiscalía imputará cargos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en materia de su relación a la violación de topes electorales de la campaña de Gustavo Petro en 2022 y también tráfico de influencias por el apartamento 901, que un negocio que hizo precisamente con el inversionista Serafino Diácono, también muy relacionado a este tema del sector petrolero. Ahí básicamente eso es lo que sucedió en materia de la petrolera colombiana en las últimas horas y pues que también puede llegar a afectar la acción. En este caso una caída del 1,56% y se ubica parcialmente en 2.210 pesos. Ahí vemos cómo va cambiando esto en tiempo real, pero digamos que se mueven esos márgenes. 1,76% a la baja, 1,78% a la baja, pero es la que más pierde entonces en la Bolsa de Valores de Colombia. Por su parte, Back Holding International retrocede 0,64% y se ubica en 465 pesos. Preferencial del grupo Cibes cae 0,52% y llega a 72.920 pesos. Y Mineros también pierde 0,53% en este caso. En este caso sería en orden la tercera que más cae en la bolsa, hasta los 18.620 pesos. Ahí entonces también son 4 de las acciones de comportamiento negativo, tal como ocurría con las de positivo, y de momento entonces podemos hablar que la bolsa, medida tras de sus principales índices, registra una relativa estabilidad, porque incluso en algunos puntos veíamos que tanto el Colcap como el Colir no tenían variaciones en este arranque de la Bolsa de Colombia. También revisar entonces el segundo en cuestión, hablamos de la Bolsa de Santiago de Chile, que lo referenciamos a través del IPSA, índice de referencia internacional de este mercado bursátil, y que ha tenido altibajos durante las últimas semanas. Tenemos que este mercado, que ya tiene un rato operando, teniendo en cuenta, como siempre lo recordamos, que Bogotá y Santiago de Chile tienen 2 horas de diferencia. Este mercado ya lleva aproximadamente 1 hora y media operando y está cercano al mediodía en terreno austral, pues tiene un comportamiento negativo en el caso del 1,40%. Pierde otro nivel importante, que en este caso es el de los 11.100 puntos, desde los 11.200 puntos, donde arrancó precisamente la jornada, y bien lo arroja la gráfica, arrancó por encima de 11.240 puntos. Ya hasta ahora, con esta caída del 1,40%, se ubica entonces en 11.093 puntos este IPSA de la Bolsa de Chile, y básicamente sigue perdiendo fuerza, muy relacionada también a lo que ha sucedido a nivel internacional, con las caídas fuertes que presentó Wall Street en algunas de las jornadas de este año. Retrocedió de manera importante, y ya a esta altura vemos que Wall Street se recupera, pero ya está un poco entonces más desligado de ese movimiento internacional, y pues también responde a factores tanto políticos, teniendo en cuenta que va a asumir un nuevo gobierno a través de José Antonio Kast, en este caso la derecha en Chile, y también teniendo en cuenta que muchas de las empresas en la Bolsa de Santiago de Chile están muy relacionadas con un fundamental, que en este caso es el cobre, y esas variaciones que ha tenido a nivel internacional precisamente este metal. Bajo ese contexto, pues revisemos cuáles son las acciones que básicamente justifican ese comportamiento a la baja parcialmente en la Bolsa de Santiago de Chile. Vamos a revisar entonces las acciones que componen ese índice IPSA y las vamos a organizar rápidamente para ver cuáles son las que más pierden y las que más ganan a esta altura. La TAM entonces es la que más cae en este inicio de jornada, o en lo que va de jornada del martes en Chile, con un retroceso del 4,64%, Mallplaza pierde 2,07%, Parque Arauco cae 1,89%, Entel se devuelve 1,48%, Falabella también pierde en igual magnitud 1,48%, Cencosud pierde 1,30%, Sociedad Química Minera de la clase B 1,23% se devuelve, Ripley cae 1,13%, Embotelladora Andina de la clase B 1,12%, Banco Centro de Inversiones 1,08% y Inversiones CAP pierde 1,01%. Hay entonces bastante fuertes las caídas en las acciones de momento en la Bolsa de Santiago de Chile, y vamos a revisar cuáles son las que tienen comportamiento positivo de momento. Y tenemos que la que más gana es Cenco Malls, avanza al 0,84%, Concha y Toro avanza al 0,49%, Barres gana 0,25%, Central de Cerveceras Unidas 0,12% y Aguas Andinas de la clase A 0,11%. Obviamente las caídas son bastante fuertes en acciones que pesan bastante dentro de este principal indicador de la Bolsa de Chile, y por eso el IPSA en este caso pierde aproximadamente 1,40% a esta altura, teniendo en cuenta la cantidad de acciones y pues la magnitud también de las caídas en el mercado bursátil chileno.
También entonces revisar el tercero en cuestión que compone de esta integración NUAM. Hablamos de la Bolsa de Valores de Lima, medida a través de sus principales índices y que como siempre lo recordamos es de las tres las que ha tenido incluso mejor desempeño a lo largo de este 2026, incluso alcanzando niveles de 55.000 y nuevamente recuperando un poco de fuelle precisamente hacia esos máximos históricos. El MSCI NUAM general, que es el índice de referencia de esta bolsa de valores peruana, tenemos que avanza 0,14% y parcialmente se ubica en 54.424 puntos a esta altura, frente a un cierre de la jornada anterior de 54.346 puntos. Ahí entonces sigue avanzando y nuevamente entonces intentando buscar esos máximos históricos la Bolsa de Valores de Lima. Revisar también el MSCI NUAM Select, que reúne las 15 acciones líquidas de este mercado y que avanza con un poco más de fuerza, 1,07% a esta altura y ya llega entonces a 1.416 puntos, teniendo en cuenta el cierre de la jornada anterior, que fue de 1.401 puntos hacia esta altura. Ahí básicamente lo que sucede en materia de la integración NUAM a esta altura. Tenemos entonces Colombia con variaciones mixtas, Chile operando por encima o por debajo, con variaciones del 1% a la baja en este caso, y Perú sí opera en territorio positivo a través de sus variaciones para un comportamiento mixto de esta integración NUAM. Volviendo a hablar de los mercados de los Estados Unidos, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro en este territorio caen durante este martes después de que el último informe de ventas minoristas no cumpliera con las expectativas del mercado. Los rendimientos bajaron ligeramente después de que las ventas minoristas de diciembre se mantuvieran estables intermensualmente por debajo del pronóstico del Dow Jones de un aumento del 0,4% y en este caso las débiles ventas navideñas siguieron a un aumento del 0,6% en noviembre, según cifras ajustadas por estacionalidad, pero no por inflación. Los mercados anticipan ahora la acumulación de datos retrasados por el cierre parcial del gobierno estadounidense. Entre las publicaciones, cabe recordar nuevamente, se encuentra el informe de nóminas no agrícolas de enero, programado para el miércoles tras su aplazamiento desde el pasado viernes, y también se centrará la atención en los datos de precios al consumidor de enero que se publicarán durante el viernes. Cabe señalar que las previsiones apuntan a una ligera desaceleración de la inflación anual hasta el 2,5% según la misma encuesta. El jueves también se publicarán datos sobre las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en territorio estadounidense, como es habitual. Mientras tanto, los inversores siguen de cerca los acontecimientos en China después de que se informara que las autoridades han alentado a los bancos a reducir su exposición a los bonos del Tesoro estadounidense debido a las preocupaciones sobre el riesgo de concentración y la volatilidad. Bajo ese contexto, para revisar cómo se comporta la deuda pública estadounidense a esta altura de la jornada, como siempre revisaremos el bono de referencia a 10 años, que es un indicador importante de la salud de la economía estadounidense y que reacciona con bastante facilidad pues a estos datos macro, y que básicamente en torno a las ventas minoristas lo que se ve es la fortaleza de esa economía estadounidense, que tanto puede crecer también en torno a materias como el PIB, los bienes duraderos, que también están muy relacionados tanto con este sector de comercio minorista, y pues que en este caso con ese resultado que no cumplió con las expectativas, digamos que no hubo variaciones ni positivas ni negativas en lo que respecta al mes de diciembre, pues la deuda pública, en este caso el bono de referencia de 10 años, cae 5 puntos básicos y llega parcialmente al 4,14%, es decir, que desde niveles incluso desde 4,28, que habíamos visto ese bono del Tesoro a 10 años, ya ha caído, como bien lo arroja la gráfica, de manera casi que constante durante las últimas sesiones hasta alcanzar este nivel actual de 4,14%. Recordemos que en el caso de la deuda pública siempre hay un comportamiento inverso. En este caso, cuando hay una caída en tasa, como lo estamos observando, el precio del papel o del bono sube puntualmente, y esto quiere decir que hay una valorización de la deuda pública estadounidense, por lo menos a esta alta de la jornada, y esperar que suceda precisamente hacia el cierre de los mercados. En otro de los sectores importantes les cuento que los precios del petróleo bajan levemente este martes, ya que los operadores evaluaron el potencial de interrupciones del suministro después de que las directrices estadounidenses para los buques que transitan por el estrecho de Hormuz mantuvieran la atención directamente en las tensiones entre Washington y Teherán. Esto ocurrió después de que los precios subieran más de 1% durante el lunes, cuando la Administración Marítima, en este caso del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, aconsejó a los buques comerciales con bandera estadounidense que se mantuvieran lo más lejos posible de las aguas territoriales de Irán y que rechazaran verbalmente el permiso de las fuerzas iraníes para abordar si se les solicitaba. Aproximadamente una quinta parte del petróleo consumido a nivel mundial pasa por el estrecho de Hormuz entre Omán e Irán.
lo que lo convierte, o lo que mejor convierte cualquier escalada, en la zona de riesgo importante para los suministros mundiales de petróleo. Irán, junto con otros miembros de OPEP como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak, exportan la mayor parte de su crudo a través del estrecho, principalmente hacia Asia. La orientación fue emitida a pesar de que el principal diplomático de Irán dijo la semana pasada que las conversaciones nucleares con Estados Unidos, mediadas por Omán, habían tenido un buen comienzo y estaban listas para continuar. Mientras tanto, la Unión Europea ha propuesto ampliar sus sanciones con Rusia para incluir puertos en Georgia e Indonesia que manejan petróleo ruso, y la primera vez que el bloque apuntaría básicamente a puertos en terceros países, según un documento de una propuesta revisado. La medida forma parte de los esfuerzos para endurecer sanciones al petróleo ruso, una fuente clave de ingresos para Moscú por la guerra en Ucrania. Por su parte, la Corporación Petrolera de India compró 6 millones de barriles de crudo de África Occidental y Medio Oriente, esto lo dijeron operadores, mientras que el país asiático se mantuvo alejado del petróleo ruso en el impulso de Nueva Delhi para un acuerdo comercial con Washington. Bajo ese contexto, principalmente geopolítico, sigue siendo el foco Irán, y básicamente porque puede afectar bastante el suministro a nivel mundial. Revisaremos cómo se comportan las principales referencias del petróleo, que en este caso, en un inicio hablábamos, tenían un comportamiento negativo, y ya vemos que incluso también revierten algo de ese comportamiento, por lo menos a nivel internacional. El Brent, de referencia europea y de referencia mundial, fundamental para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros, pues sube levemente, eso sí, parcialmente 0,04%, y ya llega entonces a $69.07 el barril. Esto teniendo en cuenta que tanto en la sesión asiática como europea tenía comportamientos a la baja, y ya una vez abrieron los mercados en territorio estadounidense, pues por lo menos cambió un poco. Eso sí, la variación es leve, en este momento vemos 0,01%, es decir, que se mantiene con una relativa estabilidad, por lo menos hacia esta altura, el petróleo de referencia mundial. También revisar el WTI o el West Texas Intermediate de referencia estadounidense, que la historia es bastante similar en lo que respecta precisamente a la sesión asiática y europea, estaba perdiendo incluso cercano al 1%, y ya una vez abrieron los mercados en territorio estadounidense, recortó algo de esas pérdidas, sigue con negativa ya que cae 0,22%, pero se ubica en $64.22 el barril. La caída tampoco es muy fuerte, 0,22% a esta altura, y tenemos entonces un comportamiento mixto del petróleo, el Brent subiendo levemente y el WTI en terreno negativo, principalmente a través de sus variaciones. Les cuento que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reunirá este miércoles en Washington con el presidente estadounidense Donald Trump, y tratará de presionarlo para que adopte una línea dura respecto al programa de misiles de Irán que tiene Israel en su radio de alcance. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, viajó el martes a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump. El miércoles será el séptimo encuentro entre ambos desde que el magnate republicano regresó a la presidencia hace poco más de un año, y tendrá lugar tras la última ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Omán el pasado viernes. La oficina de Netanyahu adelantó que el veterano líder israelí enfatizará la preocupación de su país por el arsenal de misiles de Irán, y no solo las consecuencias del programa nuclear de la República Islámica. En este viaje hablaremos de varios asuntos, de Gaza, de la región, pero por supuesto y en primer lugar, de las negociaciones con Irán. Manifestaré al presidente nuestras posiciones relativas a los principios de la negociación, los principios importantes, que en mi opinión son importantes no solo para Israel, sino para todos aquellos en el mundo que buscan la paz y la seguridad en Medio Oriente. Por su parte, Teherán pidió a Washington que resista las influencias destructivas que podrían descarrilar la reanudación de las conversaciones. El régimen sionista ha demostrado repetidamente como saboteador que se opone a cualquier proceso diplomático en nuestra región que conduzca a la paz. Trump, que como medio de presión mantiene una decena de buques de guerra en Medio Oriente y endureció las sanciones contra el petróleo iraní, dijo que habría otra ronda de contactos próximamente. Con esta información despedimos, pero los invitamos a seguir conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.